Y nada, vamos para allá. Bueno, en esta charla de la UNA tenemos a otro clásico, ¿no?, de la navegación española, como es Anabre, en la persona de Ricardo Tormo, su responsable de comunicación, valenciano como el Salón y como nosotros, con lo que está totalmente en casa en este entorno. Y que, bueno, tal y como ya hizo el año pasado en el Salón Físico, pues quería acompañarnos para darnos su particular punto de vista sobre muchas de las cosas, ¿no?, que Anabre desarrolla y que, bueno, y que ha hecho que sean una de las asociaciones de referencia en España, ¿no? Entonces, Ricardo, yo poco más que añadir, simplemente darte la palabra y escuchar atentamente a lo que nos tengas que contar en esta edición y agradecerte de verdad, en nombre del Salón, que participes en esta agenda de eventos con nosotros. De nada, siempre es un placer y más jugando en casa, como tú dices. Físicamente estoy en casa, o sea que es cierto. Bueno, bienvenidos a todos a esta charla virtual que ha organizado este año el Valencia Boat Show. Yo soy Ricardo Tormo, responsable de prensa de Anabre y además técnico durante algunos años en higiene hospitalaria. Esto es algo que, bueno, aunque no me convierta en una autoridad científica, sí que voy a intentar explicaros un poco el funcionamiento de los virus. Realmente vamos a sufrir de alguna manera el que el coronavirus se haya convertido en el centro de nuestras vidas. Afecta a nuestro trabajo, a nuestro ocio, a nuestras relaciones familiares y amistosas. Y probablemente, si estáis la mitad de hartos que yo de oír hablar del virus, seguramente estaré solo ahora mismo. Pero bueno, voy a mantener la esperanza de que no sea así y voy a intentar expresaros de una manera sencilla lo que hemos podido deducir desde Anabre, desde la Asociación de Navegantes de Recreo, sobre la seguridad en las actividades náuticas con respecto a la COVID-19. En primer lugar, decir claramente, lo tenemos que decir y lo tenemos que sacar fuera de nosotros y en la calle, que la náutica es una alternativa muy segura para nuestro ocio dentro de las circunstancias actuales. También me gustaría precisar que, bueno, como responsable de prensa y como persona igualmente, me decepciona grandemente las actitudes de algunos medios de comunicación con respecto a lo que sabemos o no sabemos sobre el coronavirus. Con frecuencia ha primado el aumentar la audiencia, el tener mayor tirada sobre el facilitar información a una sociedad que estaba muy necesitada de ella, con bastantes inquietudes, y que necesitaba que les ayudaran a comprender lo que estaba ocurriendo, sin creer alarmismos ni difundir teorías conspiratorias sin ningún fundamento científico ni lógico. El derecho a la información no es incompatible con hacer un uso responsable de ella, desde luego. Y vamos ya a las partes positivas. Vamos. En un proceso como el que nos hemos encontrado, es un virus desconocido, no sabíamos nadie, no solamente nosotros, sino incluso autoridades científicas, gubernamentales, etcétera, cómo iba a desarrollarse, qué tenían que hacer los que tenían que hacerlo. Y en estos casos, pues bueno, la sociedad científica es la primera línea de batalla, desde luego. Normalmente responde con todas sus armas, experimenta y muchas veces sin saber lo que se va a encontrar. No olvidemos citar el caso, creo que más paradigmático de estas políticas, que es el descubrimiento de la penicilina accidentalmente por parte de Alexander Fleming. Posiblemente sea la sustancia que más millones de vidas haya salvado en la historia, y fue un mero azar. Vamos a confiar que sea por inteligencia o por azar, pero encontremos pronto remedio, cuanto menos vacuna, para una vacuna efectiva contra este virus. Bueno, la sociedad científica, volvemos a ellos, obtiene resultados a veces esperanzadores, otras deprimentes,
pero en cualquier caso no tienen demasiado valor hasta que no puedan ser verificados por exhaustivas pruebas posteriores. Los resultados, bueno, lo estamos viviendo ahora con el tema de las vacunas, llevan investigando con prácticamente todos los medios a su alcance y de vez en cuando se da un paso atrás, se descubre una secuela que no saben si es atribuible. El proceso, desde luego, es lento. Por eso, y un poco hilando a lo que decía de los medios de comunicación, el difundir masivamente estas particularidades, estas noticias parciales, solamente sirve para o crear falsas expectativas o actitudes alarmistas, que no sé lo que es peor. Hoy no haremos especulaciones. No creo que sea bueno hacerlas y, desde luego, no sin tener los conocimientos necesarios. Por tanto, vamos a centrarnos en las cosas que sabemos fehacientemente y que hemos podido comprobar. Los datos que vamos a manejar, por lo menos los que yo he cosechado para esto, son datos que he podido contrastar exhaustivamente y provenientes de instituciones científicas con el prestigio reconocido suficiente. Vamos a empezar con algo anecdótico, ¿no? Pero hay una enfermedad que es conocida como la talasofobia, que es el miedo a los océanos y a los mares, el miedo a lo que contiene en sus profundidades. Es una fobia científicamente reconocida, hay gente que la tiene, supongo que en nuestro mundillo pocos, pero que realmente empieza a vencerse cuando la reconoces y empiezas a combatirla. Yo creo que con el coronavirus pasa un poco lo mismo, o podría pasar lo mismo, o debería pasar. Desde luego ya hemos reconocido que lo tenemos presente entre nosotros, y si somos capaces de tomar las medidas adecuadas o no adecuadas, cuanto menos las medidas que nos llegan por las autoridades, independientemente de la opinión que tengamos de algunas de ellas, que siempre no olvidemos que en España hay 47 millones de epidemiólogos, con lo cual opiniones vamos a tener para todos los gustos, pero creo que las normas que nos vengan, ya sea por el gobierno, por los gobiernos autonómicos, ayuntamientos o lo que sea, nos sirven de pauta para tener una postura común, y si pensamos que no son las más adecuadas para combatir el virus, desde luego son las más adecuadas para que mantengamos la salud mental. Bueno, vamos a citar, ya que he dicho que hablábamos de autoridades reconocidas, voy a citar al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el ECDC, que es el organismo que analiza e interpreta los procesos epidémicos de los países de la Unión Europea. De todo lo que ellos han dicho, que ha sido mucho, desde luego, tenemos que decir que nos han dejado claro algunas cosas y positivas para nosotros. Entre ellas, y muy importante, vamos a destacar que tenemos condiciones idóneas para mantenernos en un entorno seguro dentro de la náutica. Una de ellas, que ya parece que no merece cuestión por nadie, es las enormes ventajas que nos ofrecen para estar en un entorno sano los espacios abiertos. Naturalmente, en la náutica, pues este es uno de nuestros puntos fuertes. Habría que intentar rehuir o minimizar los ratos que pasemos en las cabinas de los barcos, excepto que seamos convivientes, lógicamente. También tenemos que decir que el número de personas que navegan se mantiene dentro de unos niveles reducidos, independientemente de lo que las normas nos digan en cada momento. Hay un máximo, digamos, entre la mayoría de las embarcaciones, que sería el de 12 personas. Las que admiten más de 12 personas tienen esloras suficientes para mantener distancias de seguridad.
por lo que, bueno, son dos factores que nos favorecen y que nos permiten disfrutar de un entorno seguro. Estas condiciones, que no dependen directamente de nosotros, son las que llamaríamos condiciones objetivas, nos indican precisamente esto. Tenemos el marco adecuado para trabajar en un sentido positivo de cara a la COVID-19 y ahora vamos a ver lo que serían las condiciones subjetivas. Las condiciones subjetivas serían las que, sobre las que nosotros tenemos influencia. La principal, desde luego, es el mantenimiento de las medidas de seguridad. Dentro de estas medidas de seguridad hay una que también parece incuestionable, que es el uso de la mascarilla. En los estudios que ha hecho el ECDC, dentro de que sean estadísticos y no están referidos a la náutica, pero nos sirven, la mascarilla en espacios cerrados puede reducir el contagio hasta un 80%. Y estamos hablando de un entorno más o menos hostil. Lo que quiere decir que ese uso de la mascarilla dentro de nuestros barcos nos da una cobertura bastante grande con respecto a estar tranquilos. Si la asociamos a otra muy importante, que sería el lavado de manos, la desinfección. Dentro de la desinfección, hablaremos luego un poco de ello, sería más bien a la entrada cuando abordamos la embarcación. El lavado de manos, bueno, no debería venir recomendado por ninguna crisis, debería ser una norma entre nosotros, porque no olvidemos que el virus el SARS-CoV-2, no es el único virus y bacteria que circula entre nosotros. Lavarse las manos es muy eficaz para prevenir otro tipo de contagios. Bueno, entramos ya en algo más concreto. Desde ANABRE, junto con la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, la Asociación de Grandes Yates y la Confederación Española de Asociaciones de Club Náuticos, estuvimos trabajando en un protocolo de protección y prevención para recuperar la actividad en el sector náutico y ofrecer prácticas seguras frente a SARS-CoV-2. Este protocolo, bueno, ya tiene algunos meses, se mostró como un instrumento muy necesario para detectar e intentar evitar los riesgos que se podían producir tanto en las embarcaciones como usuarios, como en los centros de trabajo, en las actividades de los empleados de esos centros, y intentar marcar un poco las normas que debían regir en los trabajos de los mecánicos, de los marineros de puerto, etcétera. De manera que si conseguíamos cumplir todo el protocolo desde el origen hasta el momento de embarcar, estaríamos hablando de haber defendido la seguridad de las embarcaciones casi al 100%. A pesar del tiempo transcurrido, este protocolo sigue teniendo vigencia. En la diapositiva tenéis el enlace para consultarlo en ANABRE, aunque está en otros lugares, por supuesto. Y si tenéis esa curiosidad útil, podéis acceder desde él. También estuvimos trabajando, junto con otras asociaciones náuticas, en el protocolo que hizo el Instituto para la Calidad Turística Española. El ICTE hizo protocolos para distintas actividades de todo tipo a nivel del Estado español, pero una de ellas estaba centrada en el tema de la náutica. Ahí estuvimos colaborando. También marca o incluso repite algunas de las recomendaciones que estaban en el protocolo, y también os recomiendo que lo leáis para poder haceros una idea de todo lo que se puede hacer e intentar adoptar alguna medida que se os haya pasado o que no habéis caído en ella. En la diapositiva también tenéis el acceso para verlo en la página de ANABRE, y por supuesto también está en la del ICTE. Vamos a ver, voy a actuar un poco como técnico de higiene hospitalaria. Todos sabemos que los virus no se generan espontáneamente, nosotros los llevamos de un sitio a otro, somos los transmisores
nosotros en este caso, en otro tipo de virus, pues otros animales. Y dado que somos los encargados de transmitirlo, en el caso del SARS-CoV-2, hablamos, relacionándolo con lo anterior, de que las embarcaciones de recreo son a priori, si hemos cumplido los protocolos, son a priori lugares libres de coronavirus hasta que nosotros llegamos hasta el pantalán o hasta el muelle. En ese momento es preocupación nuestra, es tarea nuestra el que todo esto continúe siendo así. Entonces, la primera medida que sería muy práctico adoptar sería, por parte de los tripulantes o de los pasajeros, el desinfectar todo lo que ha podido o podrá estar en contacto con algún virus superficial. Hablamos de manos, hablamos de objetos personales, hablamos de suelas de zapatos, sobre todo, en estas zapatillas de suela blanca o clarita, siempre que sea posible, no lo olvidemos, están en contacto con prácticamente todo lo que hay en una ciudad, con lo cual sería bueno desinfectarlas, y también el material a estibar si ello es posible. El contagio por superficies se ha mostrado, creo que ya está bastante demostrado, que no es prioritario en el orden de lo que debemos hacer, puesto que es bastante difícil hacerlo por esta vía. Pero bueno, son muy sencillas las precauciones que tendríamos que tener para evitar ese ligero riesgo, con lo cual yo recomiendo que lo hagamos. Luego, a partir de ahí, bueno, diferenciaremos las travesías de larga duración. Aparte de adoptar estas medidas, pues sería muy recomendable el hacerse una PCR antes de embarcar. Con todo esto y una PCR negativa, prácticamente estamos tranquilos de que estamos en un entorno, vamos, nuestra embarcación está libre de este virus y podemos disfrutar de la travesía, bueno, preocupándonos por las cosas que realmente nos tienen que preocupar en el mar, la meteorología, el combustible, trimado de velas, en el caso de los veleros, y bueno, o las orcas en Galicia, que no es el menor de sus problemas tampoco. En cuanto a las salidas de corto recorrido, evidentemente las PCR habitual continuamente no serían viables. Entonces trabajamos con lo originario, mascarillas y desinfecciones al subir a bordo y bueno, mantener las medidas que creamos convenientes, depende de la gente que vaya navegando, seamos convivientes o no, dentro durante la corta travesía. Si estamos a cielo abierto, como es habitual y casi siempre con viento aparente, con una distancia mínima de seguridad creo que es bastante difícil que podamos contagiarnos nosotros o nuestros acompañantes. De todas maneras, siempre prioritario. Las medidas de seguridad, más vale que pequemos por exceso que por defecto, siempre. Aparte de eso, bueno, ya en otro orden de cosas, todos los días leemos noticias, siempre acabamos con lo mismo, con los medios. Tenemos noticias sobre falsos positivos, personas con pruebas negativas que enferman. Son accidentes científicos que no empañan la importancia de hacerse estas pruebas siempre que nuestros médicos lo consideren necesario. Las PCRs son la medida efectiva por naturaleza para detectar si estamos infectados o no. Este bastoncillo que algunos habréis probado, por desgracia, que llega hasta los lugares más recónditos de nuestro cerebro a través de la nariz, detecta material genético dentro de nosotros y es un resultado casi 100% real de que tenemos un problema de contaminación, o sea, de contagio de virus, que luego ya se agravará o no en función de otras circunstancias. Luego también están los test serológicos y con antígenos que detectan anticuerpos, proteínas que indican que hay algún resto de coronavirus en nuestro organismo, pero no pueden dar información más allá de detectar esto, y un resultado positivo en ellos tiene que remitirnos a hacer la PCR para que verifique si es una infección que hemos superado,
es una infección que tenemos latente, asintomática, o que estamos contagiados y que efectivamente tenemos que tomar las medidas adecuadas, ¿no? Poco más que decir, aparte de que aprovechemos estas ventajas que nos ofrece el mundo náutico de recreo, tanto para disfrutar de nuestra afición, los que somos usuarios, como por parte de la industria náutica para desarrollar un negocio, una modalidad de negocio que yo pienso, bueno, creo que todos pensamos, está infraexplotada en nuestro país. Un país con casi 8.000 kilómetros de costa, con la climatología adecuada a un buen número de meses al año y que este verano, a raíz de todo este desgraciado proceso, ha tenido una pequeña parte positiva y es que un buen número de españoles ha optado por ese turismo náutico porque le merecía confianza y que tengamos esperanzas de que esto sea algo que permanezca entre nosotros después de la superación de este virus. Creo que es así. La gente con la que yo he hablado, y supongo que habréis tenido experiencias, ha descubierto al subir por primera vez en una embarcación de este tipo que se estaba perdiendo algo bueno. Entonces, bueno, de nosotros, como podréis ver, depende que se confirme que esto es un modo seguro, adoptando estas precauciones y demostrando que las cifras que puedan salir de todo esto sean de las más positivas dentro del mundillo deportivo o de ocio, digamos. Los turistas europeos ya eran habituales de esta utilización del turismo náutico. Este año se ha perdido en muy gran manera, pero esperamos, como no puede ser de otra manera, que vuelvan en cuanto las condiciones sean seguras para ello. Bueno, el contenido de la charla la voy a terminar ya, la podréis consultar en su momento, bueno, a través de YouTube. Supongo que Valencia Boat Show en su página web pondrá algún enlace. Y para los que no hablan nuestra lengua, pues please don't hesitate to ask for a translation of these text in English. You only need to send the email to comunicación@anabre.org. Espero que este Valencia Boat Show sea el punto de partida para recuperar el mundo náutico físicamente, vamos, y que nuestra próxima cita presencial pues sea dentro de los primeros meses del año próximo, para que será buena señal dentro del mundo de la salud y desde luego nosotros estaremos allí para celebrarlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Ricardo. Ya sabes que siempre es un placer contar contigo en todas las ediciones del Valencia Boat Show. Lo seguiremos haciendo, sea virtual, presencial o de cualquier manera. Y nada, como tú bien has dicho, subiremos la charla a YouTube por si alguien no puede asistir, si alguien quiere repasar algo. Y muchísimas gracias a ti y a los asistentes. Muy bien. Saludos. Saludos.